Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del taller práctico de Java Server Page, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos interiorizándonos, ¿cierto?, sobre lo que es el trabajo con Java en ambiente web. Por ahí un par de alumnos me preguntaba algo que considero bastante válido responderlo de forma pública, ¿verdad? Y dice relación esto con que me preguntaban que por qué ya yendo en el video 4 y eventualmente un par más, no hemos llegado todavía a ver temas relacionados con web. Bueno, creo que la respuesta es bastante, voy a decir, bastante lógica, perdón, iba a decir obvia lógica. Tiene que ver con que la idea es hacer una pequeña introducción, ¿cierto?, a lo que es Java como lenguaje, ¿cierto?, conocer su estructura, sobre todo, muchachos, pensando en aquellas personas que nunca han trabajado con Java y la idea no es llegar y ponerse a trabajar haciendo páginas web con Java sin siquiera haber visto un poquito de trabajo, ¿cierto?, y un poquito de conceptos básicos de Java como lo hemos ido haciendo, por ejemplo, variables, condiciones, ciclos, ¿verdad? Y un par de temitas más que creo que es importante que los revisemos. También ver cómo se trabaja una clase, en fin, y por supuesto ver también lo que vamos a aprender a hacer hoy día, que es algo fundamental en el mundo de Java. Me refiero al tema del trabajo con los paquetes. Entonces respondo esa pregunta y me la van a seguir haciendo, yo creo, en un par este video y otro más, porque tenemos que ver también el tema de los arreglos y el trabajo con las listas, los array lists en este caso, para ya yo creo estar en condiciones, cierto, de comenzar a crear páginas.jsp que nos permitan, cierto, construir aplicaciones dinámicas en ambiente web. Bien, ok. Respecto a este video tutorial, este es el número 5, ¿cierto?, del taller práctico, que es lo que vamos a ver, ya lo acabo de comentar y el título mismo lo dice, ¿cierto? Vamos a ver cómo trabajar con herencias y cómo trabajar con paquetes en el ambiente, en el mundo de Java. Para esto vamos a crear un par de ejemplos, uno de cada uno, y vamos a ver que en realidad esto está bastante ligado. Por eso por ahí estuve revisando yo varios sitios o varios manuales en donde generalmente lo que se hace es enseña la herencia primero y después el paquete. Yo voy a hacer lo mismo, pero yo por mi experiencia, ¿cierto? Creo que lo mejor siempre es enseñarle al alumno que todo lo que tenga que ver con el trabajo con creación de paquetes en Java está muy ligado, ¿cierto?, al trabajo con las herencias como tal. Bien, ok, entonces vamos a cerrar rápidamente la presentación. Como siempre, contestarle a las personas que me preguntan por la descarga de los videos, las pueden realizar de acá desde cesarcancino.com, desde mi sitio web. Acá, por ejemplo, tenemos el último video que habíamos publicado. Les pido disculpas por el retraso, muchachos, he estado con muchísimo trabajo. Entonces, acá siempre tienes los enlaces, ¿cierto? Y por supuesto acá abajo toda la descripción y todo. Y el botón de descarga desde donde te vas a poder bajar un archivo .zip, en este caso .rar, con el video, ¿cierto? Y por ahí también yo les coloco el código fuente también para que lo puedan ir probando en caso de que no se vea claro en el video. ¿Ok? También siempre invitarte a crear tu currículum digital, acá en la plataforma que hemos creado para tales efectos, en este caso canal freelance.net. Así que los invitamos, ¿cierto?, para que los vayamos conociendo y puedas utilizar esta herramienta en beneficio de tu vida laboral. Bien, ok, no te aburro más y vamos a colocar entonces manos en el código. Cuando nosotros hablamos de un paquete, muchachos, hablamos de que en Java estamos realizando un proceso que se llama ordenar. Por ahí más de alguno va a decir que la palabra ordenar no tiene nada que ver con Java, pero no es tan así. Java es un lenguaje que de por sí te invita a ser un poco desordenado, pero también te muestra bastantes elementos, ¿cierto? Y te ofrece bastantes herramientas para que te ordenes. Y una de esas principales herramientas, diría yo, es el trabajo con lo que tiene que ver con paquetes. ¿Qué son los paquetes? Los paquetes los podríamos definir, muchachos, como grupos de clases. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación, lo que vamos a hacer es ir dividiendo en paquetes las distintas funcionalidades que tengamos. Por ejemplo, podríamos crear un paquete para tener guardadas ahí todas las conexiones a los distintos motores de bases de datos con los que va a trabajar la aplicación que vamos a desarrollar. Te pongo un ejemplo, yo ahora
en este minuto estoy desarrollando una aplicación para un cliente para donde trabajo, en la cual se conecta, bueno, utiliza PHP, pero en realidad es lo mismo, se conecta de forma simultánea tanto a SQL Server como también a MySQL. Entonces, si eso lo llevamos, por ejemplo, a un ambiente Java, podríamos perfectamente guardar todo lo que son las clases de conexión en un paquete, ¿verdad? O en un grupo de clases, ¿cierto? Que guarde todas esas clases, porque a la larga son eso. Recuerda que en Java siempre vas a trabajar al final con archivos .class. Me recuerdo que en el video 1 comentaba que vamos a ver más adelante el trabajo con los Java Beans. Y bueno, en realidad las personas que ya tienen experiencia con eso, ya sea a nivel de Java JSP o de la utilización de algún framework como por ejemplo Java Server Face o cualquier otro, sabemos que tenemos que ir trabajando o creando archivos o elementos Java Beans, ¿cierto? Y en realidad eso lo que es un simple archivo .java, ¿cierto? Entonces todos esos archivos nosotros tenemos que ordenarlos de alguna manera. ¿Y cómo Java los ordena? Nos ofrece la posibilidad acá, fíjate, de que nosotros podamos ir creando paquetes dentro de nuestra aplicación. Acá en el elemento que, fíjate que cuando creas un proyecto se te crea un elemento que se llama Source Package, que en este caso es el principal desde donde se van a ir creando todos los paquetes. Puedes crear grupos de paquetes, fíjate que acá yo tengo dos, en este caso Source Package y tengo también Test Package. ¿Te fijas? Entonces perfectamente se pueden ir trabajando. ¿Cómo lo trabaja Java? Eso a nivel de estructura de directorios. Bueno, yo estoy en ambiente Linux, pero en realidad es exactamente lo mismo. Podemos ir acá al proyecto curso JSP Intro. Podemos ver acá el directorio src y fíjate por ejemplo que yo ya creé un paquete acá. En este caso lo tengo aquí disponible. Fíjate en Source Package. El paquete se llama de esta forma com.cesarcancino.com.test. Entonces fíjate que acá está la estructura en el directorio src de nuestro proyecto. Fíjate que todo lo que tiene que ver con clases que están dentro del source package se guardan directamente en la raíz del directorio del directorio src. Lo que ya es un indicador, ¿cierto?, de que se recomienda, ¿cierto?, no hacer eso y comenzar a trabajar derechamente por paquetes. Entonces te decía que yo ya tengo creado un paquete, en este caso es el com César Cancino com test. Una pregunta que a más de alguno le debe estar surgiendo es: oye César, ¿y por qué creaste tantas carpetas una dentro de otra? ¿Por qué mejor no te salía a crear una sola carpeta, ¿cierto? Por ejemplo acá, crear carpeta, ¿verdad? Y para solamente guardar los datos de un paquete. Bueno, eso es porque en general cuando nosotros vamos a crear un paquete, Java nos sugiere de forma bastante inteligente que, tomando en consideración que las aplicaciones que desarrollemos muchas veces van a ser compartidas, ¿cierto? Tratemos de trabajar con nombres de paquetes que no llamen a confusión con otros paquetes que hayan creado otros autores. Entonces, por ahí Java nos sugiere, ¿cierto? Solamente a nivel de sugerencia, porque yo al paquete le puedo poner mamá, papá, el nombre de mi perro, el nombre de mi gato y el paquete va a funcionar igual. Pero se recomienda cuando se crea un paquete crearlo con esta estructura, con el nombre de un dominio, con la extensión al revés. Entonces en este caso yo lo creo con el nombre de mi página, por ejemplo, com.cesarcancino.com.test. Podría haber sido también com.cesarcancino.test. Podría perfectamente haber sido así. Si estás enredado, por ejemplo, fíjate, yo podría ir acá al proyecto, curso JSP Intro, y le podría decir New, y acá hay un elemento que dice Java Package. Es decir, que yo puedo perfectamente crear un paquete. Voy a crear un paquete, fíjate. Antes de eso, deja eso ahí, no lo cierres, ¿cierto? Y fíjate, enfócate acá o posiciónate dentro del directorio src de la carpeta de tu proyecto. Si estás trabajando con Eclipse es exactamente lo mismo, así que no hay ningún tipo de problema. Entonces yo podría crear mi nombre de paquete, por ejemplo, con la estructura que nos sugiere Java, en este caso fíjate, fíjate que él me va diciendo, momento, el file com ya existe, tranquilo, César Cancino todavía existe, punto test1 por ejemplo, y ahora fíjate que ya ese directorio o esa ruta no existe, ¿te fijas? Entonces un poco de la mano de eso va el tema del trabajo con la creación de paquetes. Bien, ok, también podríamos crear un paquete, ¿cierto?, con una estructura, por ejemplo, no sé, mi punto o mi mamá me mima. Y la verdad funcionaría igual, no habría ningún problema. Le podrías colocar el nombre de tu novio o de tu novia, no sé,
Da lo mismo el nombre, pero es importante tener en consideración que ojalá trabajemos con la nomenclatura que nos sugiere la gente de Java, en este caso el nombre de algún dominio. Entonces le vamos a colocar, por ejemplo, com.cesarcancino.test, por ejemplo. O por ejemplo, mi paquete. O no sé, cualquier cosa, curso o taller. Taller 1 le vamos a colocar. Entonces, inmediatamente al presionar Finish acá, Java lo que va a hacer es añadir el paquete acá al source package, ¿verdad? Fíjate, entonces ahí tengo el com.cesarcancino.taller1 y acá yo perfectamente ya podría comenzar a crear mis clases. Si vamos acá al archivo, al directorio, en este caso test, fíjate, no pasó nada, pero ojo, yo lo creé acá dentro de com.cesarcancino y ahí está mi paquete. ¿Te fijas? Fíjate, por ejemplo, acá en com test, yo tengo dos clases con las que estaba haciendo un par de pruebas, precisamente para probar que lo que estaba haciendo efectivamente me funcionaba. Un poco para preparar la clase, pues. Entonces ya tenemos creado un paquete que se llama com.cesarcancino.taller. Podríamos perfectamente acá crear una clase, por ejemplo una Java class, por ejemplo con el nombre padre. O no sé, mi clase, da lo mismo. Hola, o no sé, bueno, no voy a colocar padre porque ese es el ejemplo que estaba trabajando hace un rato. Entonces, la guardo. Ahí está mi clase, ¿cierto? Y ahora esta clase pertenece automáticamente al paquete Cesar com.cesarcancino.taller1. Y fíjate una cosa re interesante. Yo elegí de forma, bueno, lo hice a propósito, al crear acá una clase nueva, elegí Java Class. Podría haber también elegido un empty Java File como lo hemos venido haciendo, pero lo hice para que notes que Java automáticamente te indica que de ahora en adelante todas las clases que tú crees dentro de alguno de los paquetes que vayas tú creando, valga la redundancia, le indiques en la primera línea esta instrucción, que lo que hace es indicarle a Java que este archivo, esta clase .java, pertenece, ¿cierto?, al paquete que tenemos enrutado acá, que en este caso se llama com.cesarcancino.taller1, y para eso utilizamos la palabra reservada package. Pregunta que podría surgirte. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que ir colocando esta línea en cada una de las clases que creemos de ahora en adelante. Así es. A no ser que, ojo, a no ser que la clase esté acá en el default package, ¿cierto? Que bueno, ya sabemos que ahí tenemos algunos elementos. Por ejemplo, yo estaba haciendo algunas pruebas acá con esto. No sé ni qué tiene este archivo. Entonces ahí, fíjate, funciona sin ningún tipo de problema. A pesar de que no tengo nada, fíjate, de paquete arriba. ¿Te fijas? Entonces solamente se recomienda hacerlo en el instante en el que ya hemos creado esta clase dentro de alguno de los paquetes que hemos desarrollado. ¿Ok? Bien, primero eso, te sugiero crear varios paquetes para que hagas varias pruebas. Entonces vayas creando clases y te vayas un poco acostumbrando aquí en tu árbol de directorios a trabajar de manera ordenada. Ahora bien, ¿hay algún cambio? Más alguno se estará preguntando, ¿hay algún cambio respecto de la metodología con la que tenemos que trabajar con las clases dentro de los paquetes? Absolutamente ninguno. Todo lo que hemos visto hasta acá y todo lo que tú ya sabes de Java lo puedes implementar sin ningún tipo de problema. Otra pregunta que le puede surgir a más de alguno, que el otro día un alumno en una clase presencial me lo preguntaba. César, yo podría querer trabajar con un sistema de paquetes, ¿cierto?, dentro de mi aplicación en ambiente web. Perfectamente, de hecho es total y completamente recomendable hacer eso. Es muy recomendable porque eso te permite trabajar de manera ordenada independientemente que estés trabajando con Java Beans y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Así que te invito a guardar todas tus clases de ahora en adelante en paquetes. ¿Ok? Bien, primer punto entonces de la clase de hoy, ya sabemos crear paquetes y hemos creado una clase, ¿cierto?, para que podamos hacer una prueba. Podríamos compilar esta clase, en fin, correrla, pero no lo vamos a hacer porque vamos a hacer otra cosa. Mira. Más de alguno me va a decir, oye César, pero todavía como que no entiendo el tema de los paquetes porque no le veo la utilidad más que ordenarme. Pero ¿cómo yo podría llamar una clase desde un paquete hacia otro y todo ese tipo de cosas? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Por lo tanto, fíjate que dentro de nuestra clase comp.cesarcancino.taller1 vamos a crear otra clase. En este caso le vamos a crear, por ejemplo, un empty Java Files. Vamos a crear, por ejemplo, padre 2.
no tienen por qué llamarse padre 1, padre 2, se me ocurrió ese nombre ahora. Entonces, esta clase, padre2.java, está dentro de com.cesarcancino.taller1. De hecho, si vamos al directorio, fíjate que ahí está nuestra clase. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer acá es indicarle, a través de la palabra reservada package, que esta clase pertenece a com.cesarcancino.taller. Lo primero, tal como lo tenemos acá en padre.java. Luego podríamos crear nuestra clase, por ejemplo, public class padre2, ¿cierto? Y abrimos y cerramos las llaves. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos un paquete, y fíjate que acá ahora cambió el icono, que en este caso tenía la clase, porque al principio tenía como una tacita ahí, porque la clase estaba vacía, ahora tiene el código ahí, ¿cierto? Entonces, para que un poco te vayas guiando. Entonces, ya ahora tenemos dos clases dentro del paquete que se llama com.cesarcancino.taller1. Y ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que hagamos que conversen estas dos clases, porque si no, no tendría sentido tener tantas clases, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que conversen una clase con otra? Bueno, para eso está este otro elemento que yo coloco acá en el título del video, que se denomina herencia. ¿Qué quiere decir la herencia, muchachos? Yo puedo hacer que una clase se conecte con otra, es decir, yo puedo utilizar los recursos de una clase desde otra. Eso se puede hacer de dos maneras. Se puede trabajar, por ejemplo, a través de herencia, que es lo que vamos a ver ahora, y también a través de lo que es la colaboración de objetos. La verdad, muchachos, es que en Java se trabaja un poco mezclado el asunto. Por ahí, si has trabajado con otros lenguajes, por ejemplo con PHP, PHP es un poco estricto en eso, pero ahí ya el tema de la colaboración de objetos y el tema de la herencia como que está bien separado. Acá en Java no. Acá en Java tú heredas y tienes que necesariamente declarar una instancia, ¿cierto?, para poder utilizar una clase o algún recurso, ¿cierto?, de la clase que heredaste. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, yo podría tener algún método acá en mi clase padre y perfectamente llamarlo acá desde la clase padre2. ¿No me creen? Veamos. Vamos a crear entonces acá un método, por ejemplo, aquí dentro del public class padre. Vamos a crear un public void, en este caso, por ejemplo, saludo. Faltan las llaves. Como es un método void, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos que colocarle, tenemos que generar que no retorne nada. Entonces le vamos a decir que en lugar de retornar, imprima. Entonces system.out.println o print da lo mismo. Entonces, por ejemplo, hola desde la clase padre. Bien. Ok, fíjate que esta clase no le voy a agregar ningún public static void main para que no sea una clase ejecutable. Ok. Entonces ahora, ¿cómo yo podría, por ejemplo, acceder al contenido que tiene la clase padre.java desde la clase padre2.java? Fácil. Podría, por ejemplo, acá, al momento de crear la clase, saltarme un espacio, utilizar la palabra reservada extends e indicarle el nombre de la clase que yo quiero heredar, en este caso la clase padre. ¿Qué significa esto? Significa que la clase padre2, al yo indicarle la palabra reservada extend, tiene disponibles todas las herramientas, ya sea atributos, métodos o lo que sea que estén contenidos dentro de lo que es la clase padre. Es decir, podríamos decir que esta es la clase padre y esta sería como una clase hija de padre. Podríamos denominarlo perfectamente de esa manera. Bien, aquí entran varios temas a tasar, varios temas a trabajar. Yo por ahí no me voy a profundizar tanto en eso, pero es bueno comentarlo. Aquí entran dos conceptos que son bien interesantes. Uno es el tema del overrider, es decir, la sobreescritura de métodos, y lo otro es el famoso tema del poliformismo. ¿Qué es el overrider? El overrider dice relación con que yo puedo perfectamente tener acá un método que se llame saludo, aquí en la clase padre, y crearlo con el mismo nombre acá, pero con otra instrucción. Un poco también parecido es el tema del poliformismo. Ok, pero como este no es un curso de Java de escritorio, por ahí no nos vamos a detener en eso y vamos a simplemente seguir profundizando en el tema del trabajo con herencias. Entonces, tenemos ahora nuestra clase que se llama public class padre2, ¿cierto? Que extiende, es decir, que tiene disponibles todos los recursos que están dentro de la clase padre. Fíjate que no tengo ningún error, ¿verdad? Entonces, ahora yo podría, por ejemplo, acá crear un public, un método en este caso, public function desde PHP, la costumbre, perdón. Public static
void main. Aquí esto me aburre mucho crear este tipo de clases y me da un poco de pereza. Entonces acá string, qué sé yo, cualquier cosa. Ok. Ahora esta clase padre2, ¿cierto? Es una clase ejecutable, ¿cierto? Porque tiene el public static void main. Ahora bien, ¿cómo yo podría utilizar, por ejemplo, el método, o cómo podría llamar al método saludo que está en la clase padre? Fácil, fíjate, primero voy a crear acá una instancia. En este caso, por ejemplo, voy a decir padre, p igual a new, padre. Y podría decir, por ejemplo, acá simplemente mostrar p.saludo. Y fíjate que automáticamente NetBeans ya me lo sugiere. Si lo haces con Eclipse, estoy seguro que va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, yo le digo ahora que se ejecute, simplemente eso, que se ejecute el método saludo. ¿Y qué es lo que tiene el método saludo de la clase padre? Simplemente un systemoutprintln, que en este caso es una instrucción para imprimir texto en pantalla. Por ahí Java te hace sugerencias, pero en fin, esto se podría ordenar de otra forma, pero con esto ya te va a funcionar. De hecho, si lo probamos acá, por ejemplo, si corremos la clase padre2, le decimos run file, fíjate que ahora aparece el texto acá, hola, desde la clase padre. Emocionante, ¿verdad? Si te funcionó, ya puedes comenzar a correr desnudo por la casa, porque por ahí esto siempre, sobre todo a las personas que son un poco novatas o están recién aprendiendo, les cuesta mucho entender esto. Entonces es muy importante que lo practiques y ojalá que lo hagas funcionar, por lo menos este ejemplo, ¿vale? Ok. ¿Qué más podemos decir del tema del trabajo con paquetes y herencias? En realidad es algo simple, muchachos, pero como te decía, a muchas personas les genera problemas a la hora de entender esto. Pero ¿cuál es mi consejo? No te compliques y concéntrate solamente en lo que yo he comentado acá en el video, nada más. La verdad que todo lo demás es adorno, porque esta es la estructura del trabajo con una clase padre y una clase hija, y esta es la estructura de trabajo de un paquete. Ahora bien, para terminar el video vamos a crear un ejemplo desde donde podemos acceder desde otro paquete, por ejemplo desde source package, desde default package. Vamos a crear una clase acá, por ejemplo un empty java file, lo vamos a llamar qué sé yo, paquete, por ejemplo. Bien. Ok, esta clase paquete, entiéndase bien una cosa, esta clase paquete la acabo de crear dentro del paquete que viene por defecto, es decir, desde el default package. No tiene absolutamente nada que ver con la clase, con las clases que yo he creado acá dentro de com.cesarcancino.taller1. Ojo con eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero en esta clase? Como siempre, vamos a crear el public class paquete. Es lo primero. Bien. Y ahora, ¿cuál es la idea? Yo podría perfectamente, de hecho acá tengo un ejemplo donde ya lo estaba haciendo, fíjate, perfectamente es viable. Entonces, fíjate lo siguiente, yo podría acá indicarle a esta clase que tenga disponibles todos los métodos o todas las clases que estén contenidas dentro de alguno de los paquetes que he ido creando. Esa es la gracia de trabajar con paquetes. Veamos un ejemplo y cómo tenemos que hacer eso. Para eso, nosotros vamos a utilizar un método que nos ofrece Java que se llama import. Este método import lo que hace es importar todos los recursos de paquetes, ¿cierto? Para que yo los pueda utilizar. Nos permite importar, en este caso, dos tipos de paquetes. Aquellos paquetes que son por defecto de Java, por ejemplo, Java.util, que lo vamos a ver en un próximo video, que tiene, entre otras gracias, por ejemplo, la clase ArrayList, por ejemplo. Esta clase ArrayList lo que hace es permitirnos crear listas, ya lo vamos a ver en un próximo video. Entonces, esta es una clase Java útil, es un paquete que viene incluido dentro del core de Java que nos permite precisamente crear los famosos ArrayList. Por ahí la gente que ha trabajado con PHP siempre me preguntan cómo emular los ArrayList en PHP, y PHP dentro del SPL te ofrece ahora trabajar con los ArrayObject, que es un poco algo parecido. ¿Ok? Entonces, fíjate que yo puedo entonces, utilizando la palabra reservada import, decirle a Java que en la clase que yo acabo de crear, quiero tener disponibles para poder utilizar todos los recursos de las clases que yo vaya llamando acá.
Yo puedo trabajar de la siguiente manera. Se puede llamar directamente a una clase del paquete o se puede colocar, por ejemplo, acá asterisco y con eso ya tiene disponible todas las clases que componen este paquete. Es exactamente lo mismo, sin embargo se recomienda ser específico a la hora de llamar a la clase que se requiere. ¿Sabes por qué? Porque por un tema de recursos, para no consumir tantos recursos, muchachos. Un poco por ahí va la razón principal por la cual se recomienda no usar asterisco y llamar directamente a los nombres de clases con las que vamos a trabajar. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando nos conectemos a MySQL a través del ODBC, que aquí podríamos llamar, por ejemplo, no sé, java.sql, qué sé yo, punto cualquier cosa acá. Podríamos tener disponibles todos los métodos de conexión para trabajar con drivers, ¿cierto?, de SQL sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Entonces, a través de la palabra reservada import, nosotros podemos traer recursos de otros paquetes que tenga contenido Java y también de paquetes que haya creado yo. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir acá perfectamente que importe el paquete que se llama .com.cesarcancino taller 1 y fíjate que acá automáticamente él me sugiere alguna de las dos clases o yo podría decirle por ejemplo la clase padre o podría decir por ejemplo directamente punto asterisco y no tendría ningún problema para llamar a la clase ahora en este caso al método saludo de la clase padre que pertenece al paquete com.cesarcancino.taller 1. Hagamos la prueba, voy a copiar acá para no estar escribiendo tanto. Bueno, lo vamos a escribir public static void main. Qué aburrido escribir esto, ¿eh? String abr, cualquier cosa. Y podríamos decir acá, por ejemplo, padre, ¿cierto? Lo mismo que hicimos allá. P igual a new padre, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Fíjate que Java no me da ningún error y ahora podría decir perfectamente p.saludo y ahí ya NetBeans también lo sugiere sin ningún tipo de problema. Voy a probarlo, voy a cambiarle el texto acá a la clase padre para que se note el cambio. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar padre 2.0 o lo voy a colocar desde otro paquete. Entonces ahora desde la clase paquete que recuerda está fuera del package com.cesarcancino.taller 1. Entonces ahora si yo ejecuto esto, esta clase paquete, fíjate lo que va a suceder. Voy al source package, me posiciono acá en paquete y le digo run file y ahora fíjate el texto que me indica es este que está acá, que es el que tiene la clase padre, que pertenece, reitero nuevamente, al paquete que se llama com.cesarcancino.taller 1. Interesante, ¿verdad? Como te decía, no te compliques tanto con el tema de entender más cosas de las herencias y paquetes y todo, porque en realidad no es más que esto. Por ahí están los otros dos conceptos que yo te decía, que es el poliformismo y el trabajo con overrided, pero en realidad no es más de lo que te comentaba, entonces no hay ningún tipo de problema con eso. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo mío de enseñarte esto antes de llegar al tema de la web? Es que precisamente entendamos que, por ejemplo, en algún minuto vamos a tener que importar nosotros acá arriba, por ejemplo, la librería para llamar al SQL o la librería de utilidades, por ejemplo, para crear array list o todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, es sumamente importante, muchachos, que entendamos, ¿cierto?, que podemos perfectamente llamar paquetes e inclusive, nosotros también podemos crear nuestros propios paquetes. ¿Ok? Bien, este video va a ser bastante corto, creo que este tema no da para más, así que vamos a dejarlo hasta acá. Cualquier consulta, muchachos, me la dejan aquí, ¿cierto? En mi página web www.cesarcancino.com y con mucho gusto te respondemos a todas tus consultas. ¿Ok? Bien, me despido, ¿cierto? Y les mando a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que estén muy bien.